iniciamos justamente con esta denuncia que ha hecho prácticamente todos los días la ministra Lenia Batres Guadarrama acerca de este paro de labores. Se cumplieron hasta el día de ayer, 9 de octubre, 50 días de paro de labores, tanto en juzgados como en tribunales. Claro, todo esto relacionado con el Poder Judicial de la Federación y además con un, digamos, Aníbal, con un respaldo casi total de parte de Norma Piña, que también desde antier que se reúne con justamente el Senado de la República, que asiste a este bicentenario o a estas celebraciones, pues ya muchos hablando de que ya está abierto el diálogo, que Norma Piña está abriendo la vía porque es la más democrática de este país. Pues no, o sea, en realidad lo que está pasando en el Poder Judicial es que continúan en paro porque se los ha aprobado un grupo que encabeza Norma Piña dentro del Consejo de la Judicatura Federal, y ya hay un daño al erario que estima la ministra Lenia Batres de alrededor de 9,440,720,700 pesos. Un monto que bien podría alcanzar, Aníbal, para cubrir algunas, por decir una cosa, pero centenas de becas para estudiantes, por ejemplo, de secundaria o de preparatoria. Así es, y justamente considerando este tipo de aspectos que tienen que ver con la erogación del, valga la redundancia, del erario público, este dato de los 9,440 millones de pesos en los 50 días, pues justamente equivale a dar o a otorgar esta pensión para adultos mayores que se entrega de 6,000 pesos que son bimestrales, alcanzaría para darle esta pensión a 31,466 adultos mayores, o también el otro dato que da la ministra, estos 50 días que equivalen a los 940 millones, equivaldría justamente a otorgar este tipo de becas, perdón, este tipo de pensiones, de ayudas a adultos mayores, y pues es más o menos para dimensionar, hacer esta relación que hay entre el erario público que se está dando a este paro de labores que tienen el Poder Judicial de la Federación, que se podría ocupar para otorgar este tipo de ayudas, de programas sociales para adultos mayores, incluso también las becas de Jóvenes Construyendo el Futuro, que es otro de los grandes programas que tiene el sexenio ahora de la doctora Claudia Sheinbaum. Y es importante también dimensionarlo porque no es cualquier cosa. O sea, uno puede pensar, ay, 9,000, sí, pero son 9,000 millones de pesos. O sea, pensar que uno no tiene en la bolsa ni siquiera un milloncito, y aquí son 9,440 millones de pesos. Es una cantidad que ni siquiera alcanzamos. No alcanzamos ni siquiera a imaginarnos cuántos fajos de billetes de 1,000 pesos, que es la máxima denominación que existe en nuestro país, pues significan. O sea, nada más para pensarlo, pues, o sea, la mayoría de las personas que ganan el salario mínimo están pues recibiendo o percibiendo un salario de 6,000 pesos o 7,000 pesos al mes. La verdad no recuerdo cuál es el monto correcto, pero alrededor de 7,000 pesos al mes. Estos son 9,440 millones de pesos. ¿Y cómo hace la ministra Lenia Batres para hacer este cálculo? Porque muchos podrán decir, no, pero pues esas estimaciones, ¿en qué se basa? Bueno, se basa justamente en hacer un cálculo de cómo se distribuye el presupuesto público para el Poder Judicial de la Federación, y particularmente lo que nos dice la ministra Lenia Batres es que el presupuesto destinado a tribunales de circuito y juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación es anual para este 2024, asciende a 68,917,261,195 pesos. ¿Esto qué significa? Que por día estos juzgados y estos tribunales nos cuestan, porque esto es parte del erario de la nación, es decir, es dinero del pueblo, así que nos cuestan al día 188,814,414 pesos. Y cada día que han estado en paro injustificado, que es un paro ilegal,
que es un paro además que ha promovido la propia ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña, pues cuesta exactamente eso. 188.814.414 pesos. ¿Por qué? Porque no les han dejado de pagar, Aníbal, ningún sueldo, no les han dejado de pagar ninguna prestación, ninguna prebenda, y por eso es que están con la venia del Consejo de la Judicatura Federal saliendo a las calles. Por eso es que no les importa, a pesar de que es una huelga ilegal, pues no tienen que luchar por los salarios caídos como en cualquier otro tipo de paro laboral o de huelga de los trabajadores o trabajadoras. Pues en realidad ellos están pues en espera de que se les reconozca su derecho a huelga, para que entonces, y una vez concluida esta etapa de paro, pues la empresa o la institución o la instancia a quien le están peleando por sus derechos laborales, pues les restituya estos salarios. En el caso del Poder Judicial, no. O sea, ellos se van a paro y les siguen pagando absolutamente todo, y ya se ha hablado de que son alrededor de 130,000 pesos mensuales en los casos pues menos grotescos, lo que cobran estos jueces y estos magistrados. Aníbal, pues se trata de una a todas luces arbitrariedad. Así es, y justamente pues recordar que en este tipo de aspectos de los paros laborales, pues a ninguna organización, a ningún sindicato se le suele pagar como se le está pagando. Y el otro aspecto también tiene que ver justamente pues con todo, todas estas sanciones que están en el Poder Judicial. Todo está totalmente parado, o sea, todas estas acciones que tienen que hacer en el Poder Judicial para tramitar, no sé, incluso cualquier tipo de demanda que tenga una persona, pues se encuentran paradas, y ese tipo de aspectos tampoco los consideran en el Poder Judicial para reanudar las actividades. Se están archivando una gran cantidad de demandas, de denuncias, gente que incluso estaba por adquirir su libertad, incluso. Todo este tipo de aspectos se encuentran ahorita 50 días parados. Y ese también es otra de las afectaciones que tenemos actualmente por esta insensatez que tienen en el Poder Judicial para no acatar el mandato constitucional, porque hay que recordarlo, ya está en la Constitución, están ya las leyes secundarias. Incluso el día de ayer, miércoles, la doctora Claudia Sheinbaum recordó y dijo, pues la reforma va, no tienen por qué oponerse. Y lo decía también en la entrevista que le hiciste al doctor Isaac de Paz, pues tendrían que entender justamente que este tipo de aspectos no hay marcha atrás, no se puede dar marcha atrás a este tipo de reformas, no hay elementos jurídicos tampoco para hacerlo, son solamente pues oídos sordos de este tipo de miembros del Poder Judicial. Incluso bromeamos también con esta frase que dio ayer el doctor Isaac de Paz, ¿no? Es, pues, son papel mojado, porque justamente pues así es, ¿no? A ese tipo de nivel se han rebajado justamente en el Poder Judicial. Tienen que decir que son cosas abstractas para poder justificar este tipo de acciones, porque no tienen elementos jurídicos, no hay elementos, ni incluso leyes, ni incluso en la Constitución está, ni incluso está tampoco algún tipo de especificación dentro de las normativas que hay en el país para poder justificar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, pues es este tipo de aspectos que la doctora Claudia Sheinbaum también decía, pues es un golpe aguado, ¿no? Así es, y bueno, nada más para redondear esta última idea, pues esto de los terceros no está dentro de este cálculo, pero también genera daños económicos. Es decir, Claro. hay personas que están perdiendo dinero y eso no está estimado todavía por ninguna pues autoridad. Y también pues recordar que los daños también son de carácter social, de carácter personal. Las personas que están en busca de su libertad, por supuesto que sufren un daño a su persona, a su libertad, a sus derechos humanos. Y también hay daños a la seguridad. Esto ya lo había mencionado la propia doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que pues si no están los jueces, los magistrados, pues tampoco pues se expiden estas
órdenes de aprehensión Mm. para pues justamente pues capturar a personas que estén causando algún tipo de daño a la sociedad con actos de violencia. Aníbal, no sé con qué cierres. Así es, sí, con una precisión, porque ahorita con las prisas estaba haciendo los cálculos de lo que implican estas pensiones de adultos mayores. Había mencionado que era el otorgarle a 31.466 pensiones a adultos mayores. Eso solamente es con el dato que da la ministra Lenia Batres al día. O sea, de lo que se está perdiendo en este paro de Diariamente. labores diariamente son 188.8 millones, alcanzaría para otorgar 31.466 pensiones bimestrales a adultos mayores. Los 50 días, que son 9.440 millones, equivaldría a otorgar 1.5 millones de pensiones a adultos mayores solamente al bimestre. O sea, de esa dimensión estamos hablando del costo, y ya lo decías tú hace un rato, sin considerar los costos que hace cada persona, cada individuo en este país por retrasar todo el proceso judicial que tengan abierto, ¿no? Así es. Y bueno, con esto cerramos este primer tema, un tema al que hay que seguir poniendo atención.